¿Recuerdas la primera vez que la sostuviste? Prometía conquistar el polvo, el desorden, la maraña de pelos bajo el sofá, como si un simple electrodoméstico pudiera ser la solución a la batalla cotidiana contra la suciedad. La caja relucía con promesas de potencia inagotable, de motores que nunca se cansarían, de filtros que atrapaban hasta el más escurridizo alérgeno. Pero, en menos de un mes, la mitad de esa potencia había desaparecido, y la aspiradora que antes parecía un héroe quedó reducida a un objeto abandonado, cubierto de polvo como una ironía cruel. ¿Por qué los fabricantes cambiaron la promesa por un motor desechable? Esa es la pregunta que vamos a desentrañar hoy, y lo haremos sin tapujos, con la mirada crítica de quien ha visto demasiados sueños rotos bajo la luz de un pasillo de tiendas. Soy un analista desilusionado del consumo masivo, y en los próximos minutos volveremos al pasado para entender la decadencia actual de un objeto que, en su mejor versión, debería durar toda una vida. Para comprender la magnitud del problema, es necesario retroceder a los años 80 y 90, cuando las aspiradoras estaban equipadas con motores universales de cobre, piezas robustas que podían soportar cientos de horas de uso sin perder su vigor. Aquellos motores eran el corazón de la máquina, latían con una energía que parecía imitar la constancia de un buen amigo. Entonces, a principios del milenio, surgió la promesa del motor sin escobillas, la llamada tecnología brushless, anunciada como la solución al mantenimiento constante. La idea era atractiva, menos fricción, menos desgaste, mayor eficiencia. Pero la verdadera revolución llegó alrededor del año 2015, cuando las grandes marcas empezaron a introducir lo que ahora llamamos motor desechable, una pieza diseñada para morir cuando el consumidor lo necesitara. Desmenuzaremos tres pilares que sostienen este fracaso: la ingeniería del motor, la estrategia corporativa y la psicología del consumidor. Al final sabrás por qué el 90% de las aspiradoras que compras hoy son, en esencia, basura. Y si la promesa de una limpieza perfecta todavía te hace soñar, suscríbete ahora y acompáñame a descubrir la cruda realidad. Empecemos por el motor desechable, la anatomía de una trampa. El mito del motor sin escobillas se vende como una maravilla tecnológica, pero la realidad es que la mayoría de los modelos actuales utilizan una variante simplificada que sacrifica materiales de calidad por costos de producción. En lugar de aleaciones de cobre grueso, se emplean aluminio anodizado, un material ligero pero propenso a la corrosión bajo la presión del calor y la fricción. Los imanes de ferrita, baratos y débiles, sustituyen a los neodimio que antes proporcionaban un campo magnético fuerte y estable. Las bobinas se enrollan con alambre de cobre fino, lo que reduce la resistencia eléctrica pero también acelera el desgaste térmico. Cada uno de estos cambios reduce la vida útil del motor a aproximadamente 300 ciclos de uso, una cifra que equivale a unas 150 horas de aspirado continuo, y que la mayoría de los usuarios nunca alcanza antes de notar una caída de potencia. Esta degradación no es un accidente, sino una decisión calculada. Los fabricantes, conscientes de que el coste de un motor nuevo representa alrededor del 30% del precio final de la aspiradora, prefieren diseñar una pieza que falle antes de que el consumidor pueda reparar la máquina por sí mismo. De esta forma, el cliente se ve obligado a comprar un nuevo aparato o a pagar un servicio de reparación que, en muchos casos, supera el valor de la propia aspiradora. ¿Compraste una aspiradora pensando que te acompañaría toda la vida? Déjame tu historia en los comentarios, de verdad quiero saber cómo te ha afectado esta práctica. Mientras tanto, hablemos de los mecanismos de retención que las empresas han perfeccionado para asegurar que el ciclo de muerte del motor se convierta en una fuente constante de ingresos. La obsolescencia programada no es un concepto nuevo, pero su aplicación en el mundo de las aspiradoras ha tomado una forma particularmente insidiosa. Los firmwares modernos monitorizan la cantidad de ciclos de encendido, la temperatura del motor y la presión del filtro, y cuando detectan que se ha superado un umbral predefinido, reducen deliberadamente la potencia para proteger la integridad del dispositivo. Es una estrategia que se enmarca dentro del corporativismo, donde la lealtad del cliente se traduce en una suscripción de consumo constante, no en una relación basada en la durabilidad.
Esta práctica se refuerza con campañas de marketing que promueven la idea de renovar tu experiencia. Cada año se lanzan nuevos modelos con diseños más elegantes, colores más vibrantes y supuestos avances en filtración, mientras que el motor interno sigue siendo prácticamente el mismo. El consumidor, atraído por la novedad, compra sin cuestionar la verdadera diferencia entre la generación anterior y la nueva. Es un ciclo de deseo y sustitución que alimenta a la industria, mientras la calidad del producto se erosiona bajo capas de plástico y promesas vacías. Si esto te está abriendo los ojos, dale like, porque la verdad necesita ser escuchada. Pero no nos detengamos aquí, la siguiente parte del análisis se adentrará en la psicología del consumidor, esa fuerza invisible que impulsa a la gente a aceptar la mediocridad a cambio de una apariencia reluciente. En la siguiente sección descubriremos cómo los mensajes emocionales y la presión social convierten la compra de una aspiradora en un acto de identidad, más que en una necesidad práctica. Hasta aquí la primera parte de nuestro recorrido. Reflexiona sobre lo que acabas de escuchar, comparte tus impresiones y, si quieres seguir desentrañando los secretos ocultos detrás de los objetos cotidianos, suscríbete y activa la campana. Nos vemos en la continuación, donde la realidad del producto se enfrentará con la percepción del consumidor. Y ahora, adentrándonos en la segunda cara del espejo, la psicología del consumidor, descubrimos que el verdadero motor que impulsa la caída de calidad no es solo la ingeniería barata, sino la mente del comprador, esa maquinaria invisible que se alimenta de deseos y miedos, de la necesidad de pertenecer a una tribu que parece más reluciente que la propia casa. Primero, la promesa de novedad. Desde la primera revolución industrial, los seres humanos hemos sido cautivados por la idea de que lo nuevo equivale a lo mejor. Esa ilusión se refuerza en los pasillos de los grandes almacenes, donde una aspiradora recién empaquetada brilla bajo luces LED, mientras su predecesora, aún funcional, reposa en el trastero como una reliquia olvidada. El cerebro interpreta esa luz como señal de superioridad y el corazón late un poco más rápido al imaginar la sensación de poseer lo último. Esa respuesta emocional, casi instantánea, eclipsa la evaluación racional de la durabilidad. En otras palabras, la novedad se convierte en una droga y el consumo en la vía de administración. Luego, la presión social. Cuando un vecino muestra orgulloso su nuevo modelo de aspiradora, con un filtro EPA que supuestamente captura hasta la partícula más diminuta, el rumor se propaga como un susurro que se vuelve grito. La gente no quiere quedarse atrás, no quiere ser el único que aún utiliza una máquina de hace una década. Esta necesidad de encajar, de no ser percibido como anticuado, genera una cadena de compras impulsivas. Cada adquisición refuerza la idea de que la tecnología es un marcador de estatus, aunque el objeto en cuestión sea tan mundano como una herramienta de limpieza. A esto se suma la estrategia del design thinking simplificado, que muchos fabricantes emplean para convertir la estética en argumento de venta. Las curvas suaves, los colores pastel, los logotipos minimalistas crean una narrativa visual que dice, este es el futuro de la limpieza, y tú lo mereces. El diseño perezoso, como lo llamamos, no busca la funcionalidad, sino la apariencia de progreso. El consumidor, absorbido por esa ilusión, confía en la promesa de una experiencia superior, sin preguntar cuántas capas de plástico se han sacrificado para lograr ese brillo. Otro punto crucial es la culpa del yo verde. En los últimos años, la sostenibilidad se ha convertido en una palabra de moda, y las marcas han aprendido a empaquetar sus productos en discursos ecológicos, aunque el núcleo sea una pieza desechable que requiere sustitución cada pocos meses. Al comprar una aspiradora que supuestamente reduce el consumo energético, el cliente se siente menos culpable, como si hubiera hecho una contribución al planeta, sin dudar de la vida útil del motor. Esa sensación de compra responsable enmascara la realidad de que el motor interno sigue siendo un componente de corta duración, diseñado para ser reemplazado rápidamente. Todo este entramado emocional se refuerza con el algoritmo de las redes sociales. Cada anuncio, cada reseña, cada influencer que muestra su rutina de limpieza con la última novedad, genera un flujo constante de estímulos que activan los centros de recompensa del cerebro.
La repetición de esas imágenes crea una familiaridad que, con el tiempo, se convierte en preferencia. El consumidor, sin percatarse, ha sido programado para buscar la próxima versión, aunque la diferencia sea meramente estética. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la ilusión se desvanece y el motor comienza a perder potencia? Aquí es donde la estrategia corporativa muestra su maestría. El firmware que monitorea los ciclos de uso y, de manera deliberada, reduce la potencia tras alcanzar un umbral predefinido. Esa degradación intencional no es un fallo, es una función diseñada para forzar la sustitución. El usuario, al observar una caída de rendimiento, se siente frustrado, pero al mismo tiempo, la marca ya ha sembrado la semilla de la renovación en su mente. La solución aparente es comprar el modelo más reciente y el círculo se cierra. En este punto, el espectador quizás se pregunte, ¿hay alguna forma de romper este ciclo? La respuesta, aunque no sencilla, empieza por reconocer la manipulación. Al comprender que la novedad es, en gran medida, una estrategia de retención, el consumidor puede empezar a cuestionar la verdadera necesidad de cada compra. Evaluar la vida útil estimada, comparar el costo de un motor de repuesto versus el precio de una aspiradora nueva, y buscar marcas que ofrezcan motores reparables, son pasos concretos hacia una relación más honesta con el objeto. Otro camino es la comunidad de reparación. En los últimos años, ha surgido una red de entusiastas que comparten tutoriales, piezas de repuesto y experiencias de restauración. Cuando un usuario decide abrir su aspiradora y reemplazar el motor interno en lugar de desecharla, no solo alarga la vida del dispositivo, sino que también desafía el modelo de negocio basado en la obsolescencia planificada. Ese gesto, aunque pequeño, tiene un impacto simbólico, demuestra que la durabilidad aún puede ser una prioridad y que la cultura del usar y tirar no es inevitable. Para cerrar este análisis, volvamos a los tres pilares que hemos desglosado: la ingeniería del motor desechable, la estrategia corporativa de sustitución y la psicología del consumidor. Cada uno, por sí solo, sería suficiente para explicar la decadencia de la aspiradora moderna, pero la verdadera tragedia radica en la convergencia de los tres. El motor barato y de corta vida alimenta la necesidad de reemplazo. La corporación, con su firmware restrictivo y su marketing ilusorio, crea la presión para comprar, y el consumidor, atrapado entre la búsqueda de novedad y la presión social, alimenta el ciclo sin ser plenamente consciente de su papel. Si has llegado hasta aquí, es porque la curiosidad ha vencido a la complacencia. La verdad, aunque incómoda, se vuelve más manejable cuando se comparte. Así que, si este recorrido te ha abierto los ojos, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Has vivido alguna experiencia similar con tu propia aspiradora? ¿Qué estrategias has encontrado para prolongar su vida? La conversación es el primer paso para romper el silencio que rodea a la obsolescencia programada. Y, como siempre, si sientes que este tipo de análisis te ayuda a ver más allá de la fachada brillante de los productos cotidianos, pulsa el botón de me gusta. No es solo un gesto, es una forma de apoyar la búsqueda de transparencia en un mercado que prefiere la apariencia sobre la sustancia. Suscríbete y activa la campana, no porque sea una obligación, sino porque cada notificación es una oportunidad para seguir desentrañando los secretos que se esconden bajo la capa de plástico y publicidad. En los próximos episodios, abordaremos otros objetos que, a primera vista, parecen inofensivos, pero que esconden estrategias de consumo diseñadas para mantenernos en constante rotación. Desde los smartphones que se ralentizan con el tiempo, hasta los electrodomésticos de cocina que prometen eficiencia pero entregan piezas que se rompen en cuestión de meses. La historia de la aspiradora es solo una pieza del rompecabezas, y cada pieza nos acerca a comprender la verdadera mecánica del consumo masivo. Así que, mantente atento, mantente crítico, y sobre todo, mantente curioso. La próxima vez que veas una caja reluciente, recuerda la historia que hay detrás del motor desechable y pregúntate si realmente necesitas esa promesa de potencia efímera. Gracias por acompañarme en este viaje de desilusión y descubrimiento. Nos vemos en el siguiente análisis,
donde la realidad del producto volverá a chocar con la percepción del consumidor y quizás, solo quizás, logremos encontrar la forma de romper ese ciclo de basura y devolverle el valor a lo que realmente importa. Así, al cerrar este recorrido, la imagen que queda es la de un mercado que prefiere la ilusión a la durabilidad, un ecosistema donde el brillo de una caja nueva es la única garantía que el consumidor recibe. La aspiradora, una herramienta que debería ser sinónimo de constancia y fiabilidad, se ha convertido en una excusa para una rotación constante, alimentada por motores diseñados para rendir justo lo necesario antes de desvanecerse. Cada componente está pensado para una vida útil limitada, y cada estrategia corporativa se alinea con la idea de que el reemplazo frecuente es más rentable que la lealtad a largo plazo. Ahora, la pregunta que realmente importa es, ¿estás dispuesto a seguir alimentando ese círculo vicioso, o prefieres buscar alternativas que prioricen la calidad sobre la moda pasajera? Tu decisión, aunque parezca mínima, tiene el poder de influir en los algoritmos de producción y, con el tiempo, en la propia arquitectura del consumo. Si este análisis te ha abierto los ojos o, al menos, ha encendido una chispa de curiosidad, te invito a compartir tus experiencias y tus dudas en los comentarios. Cada relato suma, cada pregunta alimenta la conversación que, al final, es la que puede romper el silencio que rodea a la obsolescencia programada. Y, como siempre, si consideras que este tipo de investigación aporta valor, un simple gesto de me gusta no solo reconoce el esfuerzo, sino que también amplifica el mensaje. Suscríbete y activa la campana, no porque sea una obligación, sino porque cada notificación es una oportunidad para seguir desentrañando los secretos que se esconden bajo la capa de plástico y publicidad. Mantente crítico, mantente atento y, sobre todo, mantente curioso. Gracias por acompañarme en este viaje de desilusión y descubrimiento. Nos vemos en el próximo episodio, donde volveremos a poner bajo la lupa los objetos que, sin que nos demos cuenta, moldean nuestras vidas.